el país de México, en un pueblo pequeño que se llama Sinapecuaro, Michoacán. Mi familia somos 7 hermanos y nuestros papás somos 9. Mi casa cuando yo era pequeño era de adobe, solo eran 2 cuartos y un pasillo, y mi papá la construyó. Cuando yo tenía como 16 años tenía el sueño de tener una bicicleta de carreras, y tenía una bicicleta pequeña, entonces la vendí y junté un poco de dinero y pude comprar una bicicleta de carreras. En esa bicicleta de carreras fui a la Ciudad de México en una peregrinación que dura una semana para llegar a la Ciudad de México. Después de que fuimos a la Ciudad de México, yo tenía el sueño de comprarle una lavadora a mi mamá. Entonces vendí mi bicicleta de carreras y con el dinero que me dieron le compré una lavadora a mi mamá para que lavara su ropa. Y después quería comprarle una sala y compré una sala. Employees put the little tin in there, so they have to put minimum 12 inches. Please 24 inches better. So that's what we're doing here. We're gonna remove this small piece to put a big piece. Empecé a trabajar para una compañía llamada United Roofing en el 1990 aquí en Estados Unidos. Llegué a tener mi propia compañía llamada A&M Township Roofing y trabajé por 3 años en ella. La mayor parte de mi vida la he trabajado en construcción de techos. I really enjoy what I'm doing every day. Sometimes I drive in like 6 hours and I work only for half an hour. And that's what we're doing here today. Mis sueños, tener un negocio en este país que produzca lo suficiente para vivir dignamente. When I start building my first house, when I came here to USA in 1990, I worked for a roofing company for 6 months. On my way back, I have only $600 in cash. And my father, he gave me part of his property so I can start building my own house. So that year I didn't do much, but I have that dream in my mind. And the next year I start with the foundation, and I do only the foundation. So I did the foundation for like 3 or 4 years, and I didn't do much. But after 6 years, I start build my house, and I buy another property. It has a small house on it. So the second house, I planning to live there, and I build an addition to that property, but I never complete the house. So one day I start make my dreams, and keep my dreams true. So I put money together and I build my house. Mi papá tenía un par de caballos, y con estos caballos hacíamos la labor de la tierra. Y después de que salíamos de trabajar, yo los llevaba a pastear para que comieran los caballos. Agarraba un caballo y me subía en el caballo y me venía en el caballo para cruzar el río. Ya no tenía que quitarme mi ropa, pero en ocasiones no se dejaban agarrar los caballos y tenía que cruzar el río de nuevo, entonces me tenía que quitar mi ropa de nuevo y cruzar el río. En muchas ocasiones me agarraba la lluvia y llegaba muy mojado a mi casa,
y lo único que hacía era hacer mi tarea y cenar y acostarme a dormir. La última vez que yo vi a mi papá fue en el hospital. Él estaba enfermo y 15 días después nos llamaron de México que mi papá estaba muy enfermo y que teníamos que regresar a México para verlo, porque tal vez sería la última vez que lo veríamos. Recuerdo que no le pedí permiso a mi hermano, solo fui y compré un boleto de avión para decirle a mi hermano el mayor que se tenía que ir para México porque mi papá estaba enfermo. Y esa noche lo llevé al aeropuerto, pero a los 15 días que nosotros llegamos a México, él se vino para los Estados Unidos. Y yo estuve por 3 semanas asistiendo a mi papá en el hospital en lo que yo podía. Él estaba conectado a una máquina para respirar y para mantenerlo con vida. Y fui para México porque yo quería estar con mi papá. A tu mami la conocí en un baile en México y desde ese momento le pedí que fuera mi novia, pero ella no le pareció esa parte, entonces le dije que si la podía acompañar a su casa, y en el transcurso de que íbamos a su casa caminando le quise tomar la mano y ella se molestó y me dijo que estaba loco. Y estuvimos conviviendo por 15 días como amigos. Después de los 15 días me dijo que sí quería ser mi novia y me vine yo para los Estados Unidos. A los 8 meses por una carta yo le pedí que si se quería casar conmigo y ella me dijo que sí se quería casar conmigo. Después de eso fue a los 8 meses y en diciembre del 96 ella y yo nos casamos. Fue un día muy especial para mí y me da mucha emoción recordarlo.